Hola, mi nombre es Lina Guerrero, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y hoy vengo a hablarles de las sociedades sin Estado. Para esto vamos a analizar la obra de Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado y Elogio del anarquismo de James Scott. Pierre Clastres fue un antropólogo que nació en 1934 en París y cuya visión fue anarquista. Su trabajo de campo se basó principalmente en Paraguay, en los indios Guayaquí, guaraníes y Yanomami. Su crítica a la visión evolucionista fue probablemente uno de sus mayores aportes a la antropología. Finalmente murió a sus 43 años en un accidente automovilístico. El texto comienza criticando la antropología política en cuanto a sus juicios de valor cuando dice que las sociedades primitivas son sociedades sin Estado, mencionando que esto encubre, por ejemplo, el pensamiento respecto al grado de civilización de estas sociedades y sus formas de subsistencia. Esto obedece al pensamiento etnocéntrico y egocentrista con el que crecemos. Normalmente se ve a estos grupos primitivos desde una visión negativa. Se habla de la inexistencia del Estado, de escritura, de una economía que incluya el mercado y de su falta de historia. No hay mercado precisamente porque su forma de producción se basa en subsistir, por lo que no hay un excedente y si lo hay es utilizado con fines políticos, por ejemplo, en las celebraciones. Y por ello no existe esa necesidad de trabajar durante largas jornadas y sobreproducir, que es una de las críticas que se les hace, que solamente porque solamente trabajan alrededor de 4 horas diarias y el resto lo dedican a tiempos de ocio que pues no están relacionados con actividades de producción. Sin embargo, a pesar de la crítica, sus actividades productivas se basan en las necesidades de la sociedad y no obedecen a esa visión de miserabilidad y carencias que se piensa cuando se piensa en la economía de subsistencia. Por lo general, la sociedad primitiva es igualitaria. Los individuos producen para sí mismos y no para satisfacer las necesidades de otros individuos. Esto constituye la diferencia entre los salvajes amazónicos y los incas. Los primeros producen para vivir individualmente, para subsistir como individuos. Y no hay una relación de dominación entre individuo e individuo. Sin embargo, los incas sí tienen relaciones de dominación en el que algunos individuos trabajan no solamente para su propia subsistencia, sino también para la de otros, a los que se les considera que se les tiene una deuda eterna. El Estado es imposible dentro de las sociedades primitivas porque no existe esa necesidad individual de sentirse y ser en un marco de dominación más que el otro. No hay una división de la sociedad en clases sociales, no hay sobreabundancia, no existe la necesidad de propiedad privada y tampoco existe esa visión de autoridad a la que obedecer para mantener la sociedad en orden. La falta de una máquina estatal es lo que hace a una sociedad primitiva. No hay algo equiparable a lo que en las sociedades con Estado sería, por ejemplo, un rey. En las sociedades primitivas, en las tribus, hay un jefe, pero este jefe no tiene autoridad política, no tiene poder de coerción y los individuos no le deben obediencia. El hecho de que el jefe sea el líder y se encargue de cierta manera de mantener el orden en la sociedad, de mantener la paz en la tribu, no significa que se le atribuya poder, más bien se le atribuye prestigio. El jefe sirve a la sociedad y la sociedad ejerce una autoridad sobre ese jefe. Probablemente la única circunstancia en la que el jefe llega a tener algún tipo de autoridad es en la guerra, pero después de ella, sea cual sea el resultado, su relación con la tribu vuelve a ser la misma. Sin embargo, la guerra debe ser deseada no solamente por el jefe, sino también por la tribu. Si esto no fuera así, entonces la tribu le daría la espalda y el jefe quedaría solo. Un punto importante para tocar aquí es la cuestión demográfica. Para el correcto funcionamiento de la sociedad primitiva es necesario una densidad poblacional baja. De lo contrario, se podría haber afectado su orden e incluso destruido. Por eso es que vemos que existen muchas tribus que se organizan desde su autonomía. Este proceso no obedece a la unificación social que contribuye a la inexistencia del Estado en su sociedad. El autor en la última parte del texto nos dice, y me permito citar,
La historia de los pueblos que tienen una historia es la historia de la lucha de clases. La historia de los pueblos sin historia es la historia de su lucha contra el Estado. James Scott es un cientista político y antropólogo que nació en Estados Unidos en 1936. Se adhirió a la ideología del anarquismo y su investigación se enfocó principalmente en los pueblos del sudeste asiático que intentan mantenerse al margen del Estado. El capítulo número 2 del Elogio del Anarquismo se titula Orden local, orden oficial y se divide en 6 partes o fragmentos. El primer fragmento se titula Modos de producción de conocer locales y oficiales. Allí habla del renombramiento del paisaje como una práctica propia de la colonización que fomenta la desaparición de los nombres que se le da a este desde lo local. Por ejemplo, en Bogotá encontramos la calle de las Culebras o el patio de las Brujas en la Candelaria, que son nombres que se les dio localmente pero que podrían resultar confusos para un forastero. Es así que se utiliza un sistema numérico consecutivo para denominar los paisajes y así se homogeniza y se hace claro para el forastero para su ubicación. Sin embargo, esto crea conflicto con lo local, pues el nombre que ellos le dieron a las calles son por lo general muy significativos y hacen parte de su historia. El segundo fragmento se titula Conocimiento oficial y pasajes de control. Allí se habla de que los estados descubrieron la utilidad de un sistema casi universal de nomenclatura para la identificación y así se puede utilizar como un medio de control y supervisión para la población. Un ejemplo de esto es el número de identificación que se nos da desde que nacemos. La estandarización de los sistemas brinda un espacio propicio para mantener el control. Un ejemplo de esto son las empresas, que para maximizar su producción designan a un supervisor normalmente que controla la fuerza de trabajo. La coordinación jerárquica se puede ver incluso en el establecimiento de un idioma oficial en las naciones. El tercer fragmento se titula La resistencia de lo local. Allí se habla de que las organizaciones intentan producir masivamente en entornos que realmente no conocen y no comprenden por su complejidad. Un ejemplo que pone el autor es la tala de abeto noruego y pino escocés a finales del siglo XVIII en los bosques mixtos con el fin de unificar y estandarizar una especie para la tala masiva. Esto funcionó por un tiempo, pero al final la diversidad bajó mucho y conllevó a la escasez de fauna y flora. Esto se le denomina muerte forestal. El intento por convertir la naturaleza en una máquina simplificada para la producción resultó en catástrofe. El cuarto fragmento se titula Los atractivos de la ciudad desordenada. Los inicios del siglo XX estuvieron marcados por el deseo de estandarizar las ciudades. Sus tiendas, las casas, todo se quería que fuera igual y así resultaría más sencilla su identificación. Sin embargo, la población no estuvo de acuerdo con el uso de un algoritmo como proyecto urbanístico. Los ciudadanos disfrutaban de la mezcla de diferentes entornos para realizar diferentes actividades en él y contar con un dinamismo en su vida. El quinto fragmento se titula El caos tras el orden y se relaciona mucho con el fragmento anterior, pues habla de que en realidad las rígidas normas que se intentan imponer para mantener el orden en la sociedad terminan resultando menos eficaces que aquello a lo que se le puede denominar desorden. El desorden entonces se traduce en un orden funcional. Cada sociedad se adapta a ciertas condiciones y crea estrategias para la producción eficaz, rara vez obedeciendo a las normas preestablecidas. El último fragmento se titula El enemigo jurado del anarquista. El Estado es ese enemigo, particularmente el Estado-nación. El proyecto homogeneizador implantado por este destruye y desplaza prácticas locales tradicionales que no obedecen a la norma. La universalización se puede ver, por ejemplo, en que cada nación cuenta con una bandera, un himno nacional, un escudo y muchas otras instituciones en común. La homogenización de la sociedad se ve en el idioma nacional estandarizado y en la escolarización, lo que conlleva la desaparición de, por ejemplo, dialectos antiguos, música y literatura. Actualmente esa unificación se ve también en instituciones como la ONU y la UNESCO. Las formas de expresión cultural se convierten entonces en algo exótico y se olvida de que en realidad hacen parte de nuestra historia. Se convierten en un producto de consumo del sistema capitalista en el que vivimos.
Para concluir, podemos hablar de la modernidad y del Estado que trae consigo un proyecto homogeneizador basado en la idea de progreso, como promotor de la desaparición o lo que podría llamarse un exterminio cultural de todos aquellos pueblos que no cumplen con las características necesarias para incluirse dentro de la sociedad homogénea que plantea. Es necesario analizar que en efecto es posible vivir sin Estado. Sin embargo, para ello es imprescindible dejar de lado la necesidad de poder que tanto caracteriza al orden estatal y el consumismo propio de la sociedad capitalista en la que vivimos. La homogenización no solamente trae consigo la destrucción de nuestro pasado cultural, sino que también trae consecuencias ecológicas muy graves.